Thriller, sin duda la canción más importante en la historia de los videoclips, pero pocos saben los graves problemas que Michael Jackson enfrentó por causa de esta canción, llegando al punto de intentar destruir todas las grabaciones del videoclip. Hoy te voy a revelar la historia detrás de Thriller de Michael Jackson. Yo soy Guilherme y estás en Descifra Hits. ¿Y tú? ¿Sabes quién es Michael Jackson? Esta pregunta parece bastante tonta hoy en día, pero fue exactamente lo que el director del videoclip de Thriller le preguntó a su maquillador al iniciar una conversación importante que cambiaría para siempre la historia de la música. El maquillador simplemente respondió lo que muchas personas en 1982 dirían: Michael, ¿no es ese niño de los Jackson 5? Sí, lo conozco. En ese año, la leyenda que hoy conocemos como el rey del pop aún no había conquistado ese título. Y a pesar de que su innegable talento y fama eran reconocidos desde su infancia en el grupo Jackson 5, el primer álbum de su etapa adulta, Off the Wall, había frustrado bastante sus expectativas, incluso con éxitos como Rock With You, Don't Stop Till You Get Enough. Y aunque tuvo mucho éxito con el público y fue aclamado por la crítica, Off the Wall no ganó la categoría del Grammy que Michael más deseaba. Fue totalmente injusto que no fuera elegido el álbum del año. Eso no puede volver a pasar nunca más, dijo Michael Jackson a su representante. Además de ser genial y talentoso, Michael era bastante perfeccionista y ambicioso. Todo lo que él visualizaba, trabajaba hasta que se volviera realidad. Y fue a partir de esas palabras que él empezó a visualizar la creación del álbum que cambiaría su carrera. Michael declaró: quiero hacer un álbum donde todas las canciones sean un éxito. Mi sueño es que sea el álbum más vendido de todos los tiempos. Y como siempre, su deseo se hizo realidad. Con más de 70 millones de copias vendidas alrededor del mundo, Thriller sigue siendo el álbum más vendido del planeta hasta hoy. Increíbles 41 años después de su lanzamiento, pero llevar el álbum a ese nivel no fue tan fácil como se podría imaginar. La canción Thriller pasó por serios problemas después de su lanzamiento, e incluso el propio Michael Jackson casi destruyó la filmación del videoclip. Los problemas comenzaron justo con el título de la canción principal. Quincy Jones, el representante de Michael, estaba buscando el título perfecto. Y para eso llamó a Rod Temperton, el compositor, que había escrito y dado el título a las canciones del álbum anterior, como Rock With You y Off the Wall. Rod sabía de la pasión de Michael por las películas, así que decidió escribir una canción que tuviera una historia digna de cine. El resultado fue la canción Starlight, que no le gustó mucho a Quincy. Con un título que significa luz estelar, la canción transmitía una sensación espacial y futurista. Jackson y Quincy disfrutaron la melodía, pero querían un título más misterioso que combinara con la evolución de Michael Jackson. Eventualmente, Rod pensó en el título Midnight Man, el hombre de la medianoche, y Quincy respondió: vas por buen camino, pero aún no es lo que necesitamos. Hasta que en una madrugada, Rod Temperton se despertó con una palabra en la cabeza: Thriller, que significa algo como suspenso o misterio. Temperton dijo que podía ver esa palabra estampada en los anuncios de la ciudad y todo el merchandising a su alrededor. En unas horas, reescribió toda la letra de Thriller, trayendo la narrativa de un joven Michael Jackson que usa su labia para convencer a una bella chica de ser protegida por él durante una noche de terror. Ya casi es medianoche. Es casi medianoche, y hay algo maligno acechando en la oscuridad. Intentas gritar, pero el terror te quita la voz. Esta es la hora en que tú y yo nos abrazamos, y durante la noche te salvaré del terror de las películas, ya verás. Según el ingeniero de audio Bruce Sweden, para lograr un sonido único en la voz, Michael grabó todas las voces de apoyo a diferentes distancias del micrófono y en diferentes tomas, incluso en el baño del estudio, y este fue el resultado. Noche de Thriller, chica, puedo sentirte más que cualquier fantasma que se atrevería a intentarlo jamás. Thriller. Seamos sinceros, el resultado quedó magnífico. Como era una letra de terror, Temperton sugirió incluir en la canción el sonido de un lobo aullando. En una época con menos tecnología, la mejor forma de hacer eso era grabando algún otro sonido parecido.
Fue entonces cuando el ingeniero de audio se acordó de su gran danés, Max. Instaló una grabadora en el granero donde dormía el perro para captar los aullidos que el animal siempre dirigía a los coyotes de la región. Pero parece que Max no tenía muchas ganas de hacer una colaboración con Michael Jackson. Durante toda la madrugada, el perro no soltó ni un solo aullido. Y ante la falta de un lobo o un gran danés, Michael Jackson grabó los aullidos con su propia voz. Y para incrementar la atmósfera sombría, Temperton pensó en incluir un poema aterrador al final de la canción. Él aún no sabía cómo sería ese poema, pero sabía que tenía que ser interpretado por una voz clásica del cine de terror estadounidense. Fue entonces cuando Peg Lipton, esposa de Quincy Jones, se puso en contacto con su amigo Vincent Price. Conocido por actuar en más de 100 películas de terror desde los años 30, Price aceptó la invitación, pero el problema era que, debido a su apretada agenda, solo tendría disponibilidad para grabar su voz en ese preciso momento. Peg le avisó a Temperton que iba camino al estudio y tuvo que improvisar escribiendo un poema ahí mismo, todavía dentro del taxi. Le pidió al chofer que lo llevara con Vincent, le entregó una copia del texto y el actor grabó su parte magistralmente en solo 2 tomas. Aishkurit cae sobre la tierra. La hora de la medianoche se acerca. Criaturas se arrastran en busca de sangre para aterrorizar a tu vecindario. Y por más que luches por sobrevivir, tu cuerpo empieza a temblar, porque ningún mortal puede resistirse a la maldad del thriller, recita Vincent. Aunque él inmortalizó su voz en este clásico, Vincent no imaginaba el éxito que tendría la canción. Y cuando le ofrecieron elegir entre $20,000 o un porcentaje de las futuras ganancias de las ventas, él eligió quedarse con los $20,000, una decisión de la que obviamente se arrepintió pocos años después. Pero hay un detalle que poca gente sabe: la canción Thriller no estaba planeada para ser un sencillo y mucho menos para tener un videoclip. ¿Quién va a querer escuchar un sencillo sobre monstruos?, dijo Walter Yetnikoff, presidente de la disquera CBS en ese entonces. A pesar de que el álbum Thriller fue lanzado a finales del 82 hasta principios del año siguiente, solo habían planeado videoclips para 2 canciones del disco, Beat It y Billie Jean, que incluso también tiene una historia increíble y que ya desciframos aquí en el canal, solo que algunos problemas empezaron a amenazar las ventas y el éxito del álbum. En junio del 83, después de 4 meses, en la primera posición del Billboard 200 Thriller, fue desplazado de la cima por el álbum Flashdance, que traía la banda sonora de la película del mismo nombre, la más popular de la época. El álbum de Michael aún logró volver a la cima en julio, pero cayó nuevamente en el mismo mes, después del lanzamiento del álbum Synchronicity de la banda The Police, que traía el éxito Every Breath You Take. Jackson estaba muy frustrado y viendo que su sueño de tener el álbum más vendido del mundo se alejaba cada vez más, entró en desesperación y llamó al presidente de CBS en plena madrugada. «Walter, nuestro álbum ya no es número 1, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó Jackson, y en eso Walter respondió: «Ahora vamos a volver a dormir y pensamos en eso mañana». Como buen perfeccionista y buen ansioso, Michael no esperó y llamó al vicepresidente de Epic Records, Frank DiLeo, hasta que DiLeo sugirió una solución. «Michael, vamos a hacer un videoclip de la canción que da título al álbum. Es simple, todo lo que tienes que hacer es bailar, cantar y hacer que parezca aterrador». Debido a sus traumas de infancia, donde su padre lo asustaba con máscaras macabras para que no se le olvidara cerrar las ventanas de su cuarto, Michael no estaba a favor de nada extremadamente aterrador. Él quería hacer algo de terror ligeramente cómico, algo en ese estilo, uno que divirtiera más que asustara. Fue entonces cuando recordó una película con exactamente esas características que había visto y le había gustado mucho, Un hombre lobo americano en Londres, de 1981. Michael se había enamorado de la calidad de los efectos visuales de esa película y decidió que él también se transformaría en monstruo. Consiguió el teléfono del director de esa película, John Landis, y le llamó a las 2 de la madrugada. Landis nunca había oído hablar de la canción Thriller. Así como Michael no conocía casi ninguna película de Landis, pero ese contacto fue tan aleatorio e inesperado que el director decidió darle una oportunidad al pobre muchacho ansioso. En esa época no era muy común que directores de cine dirigieran videoclips, que solían ser producciones muy sencillas, pero Landis aceptó con una condición.
El resultado tenía que ser algo digno de proyectarse en el cine. Por supuesto, Michael no podría estar más feliz. Siempre soñó con hacer películas. Landis entonces llamó a su maquillador, Rick Baker, que había ganado un Oscar por su trabajo en Un hombre lobo americano en Londres, y lo invitó a participar en la producción del videoclip de Thriller. El problema es que, además del poco tiempo para producir el videoclip, estimaron un presupuesto que iba de $500 a $900,000, casi 10 veces más que los videoclips más caros de la época. Siguiendo la lógica de que el no ya lo tenemos, Michael Jackson volvió a llamar al presidente de CBS para pedirle que liberara ese dinero para la producción. Pero sabiendo cómo el hombre ya estaba estresado, Michael solo habló sobre la idea del videoclip y enseguida le pasó el teléfono a John Landis, pidiéndole que él hablara sobre el presupuesto. Según el director, al escuchar la cantidad, el presidente gritó una grosería tan fuerte que Landis tuvo que alejar el oído del teléfono. Michael entendió el mensaje. Realmente, el no ya lo tenía. Y después de que Landis colgó, Michael simplemente dijo tranquilamente: "Está bien, yo pago". Pero recuerde que estamos hablando de una época en la que Michael Jackson aún no tenía tanto poder adquisitivo. Esa cantidad todavía era muy alta para que él la cubriera solo. Además, era una inversión, o sea, todos los que se iban a beneficiar sí tenían que contribuir de alguna manera. Eventualmente, el presidente se calmó y aceptó pagar $100,000 por el videoclip, pero aún era poco. Fue entonces cuando el director de fotografía, George Fawcett, y el abogado de Michael, John Branca, pensaron en una solución innovadora para recaudar. Decidieron grabar un documental de detrás de cámaras sobre la producción del videoclip de Thriller, creyendo que la gente tendría curiosidad por conocer la complejidad detrás de esa megaproducción. Y creo que tenían razón. De hecho, es esa misma curiosidad la que te está haciendo ver este video hasta aquí, ¿verdad? Si acerté, entonces deja tu like para ayudar a Descifra Hits a traer más videos interesantes para ti. La idea del equipo era vender la cinta VHS del detrás de cámaras y vender el contenido a canales de TV por suscripción, lo cual fue algo bastante atrevido para la época, ya que ese estilo de televisión apenas estaba comenzando y no era tan popular. Afortunadamente, dos grandes empresas se interesaron en la inversión, la cadena de TV Showtime y MTV, cada una contribuyendo con $250,000, lo que ya sería suficiente para iniciar la producción del mega videoclip de casi 14 minutos. Pero Michael Jackson todavía necesitaba una mujer para actuar junto a él, entonces pensó en la actriz Jennifer Beals, quien protagonizó la película Flashdance. Desafortunadamente, Jennifer rechazó participar en el videoclip. Landis entonces entrevistó a varias modelos y actrices hasta que encontró a la chica perfecta, Ola Ray. Ella estaba enamorada de Michael, y la química entre ellos era tan natural que, según Ola, llegaron a tener algunos momentos íntimos en el camerino. Pero había un detalle. Más tarde, descubrieron que Ola ya había posado desnuda para la revista Playboy, lo cual preocupó a Michael. Él tenía miedo de que los juicios influyeran en el desempeño del álbum. Sin embargo, Landis lo tranquilizó diciendo: "Ella fue una conejita en Playboy. En Thriller, ella será una actriz", y realmente lo fue. El videoclip comienza con Ola y Michael paseando en auto en una madrugada de los años 50, pero como el vehículo se queda sin gasolina, deciden continuar el camino a pie. A mitad del camino, después de pedirle a Ola que sea su novia, Michael decide revelar un secreto macabro sobre sí mismo, diciendo que no es como los otros chicos. La chica parece no entender bien, pensando que él solo está hablando de ser más romántico, pero en cuanto la luna llena aparece en el cielo, algo extraño empieza a sucederle a Michael. En una escena claramente inspirada en la película de John Landis, Michael se transforma en una criatura macabra, revelando el increíble talento del director y del maquillador Rick Baker. Según él, la criatura no es un hombre lobo, sino una especie de hombre tigre o tigre hombre. La transformación de Michael pasa por 4 etapas, y para cada una de ellas fue necesario hacer un molde de maquillaje diferente, con Michael teniendo que usar una dentadura de vampiro mientras hacía el molde para que la piel de la bestia se moviera como si estuviera respirando. Baker colocó globos inflables en el rostro de Michael. Estaban debajo de todo el maquillaje y se activaban con bombas de aire manuales, que estaban escondidas debajo de la ropa de la estrella. Y si crees que el proceso de maquillaje fue difícil,
Puedes creer que sí. Según Michael Jackson, la parte más dolorosa eran los lentes de contacto amarillos de la bestia, que ardían como chile después de unos 15 minutos, pero nuestro astro perfeccionista disfrutaba de un desafío y desempeñó su papel en el videoclip con la maestría que solo él podría lograr. La chica indefensa entonces corre por su vida, mientras es perseguida por la bestia y finalmente capturada. En ese momento vemos que eso era solo una película que Michael y Ola estaban viendo. Una escena clásica que ya ha generado varios memes, que seguramente ya has visto por ahí, pero la chica se asusta tanto con la película que abandona la sala en medio de la función y Michael sale tras ella. Y es solo en ese momento cuando la música comienza, a los 4 minutos y 40 segundos del videoclip, con Michael bailando, cantando y usando un humor oscuro para intentar calmar a la chica asustada. Poco a poco, ella parece ir entrando en el ambiente y se va calmando, pero las cosas empiezan a ponerse extrañas cuando pasan por un cementerio macabro. En ese momento, los muertos vivientes empiezan a salir de sus tumbas, mientras Vincent Price recita el poema de terror. Uno de los zombies es incluso el propio maquillador Rick Baker, a quien vemos en esta escena. El resto son profesionales que fueron contratados para el videoclip, pero debido al cortísimo tiempo para producir el video, fue necesario un equipo de 20 maquilladores para hacer todos los maquillajes de zombie. Para empeorar las cosas, los maquilladores solo tendrían acceso a los profesionales a último momento, así que, para anticiparse, Baker usó un truco de maquillaje llamado máscara de bandido, un molde estándar que se coloca alrededor de los ojos para dar la sensación de profundidad típica de un zombie. Baker usó esa estrategia porque esa es una región del rostro que varía poco de persona a persona, así que logró dejar varios moldes prehechos. Mientras Jackson y Ola siguen caminando durante la madrugada, terminan siendo acorralados por el ejército de zombies. En ese momento, la cámara gira alrededor de Ola, hasta revelar que Michael también se ha transformado en zombie. A partir de ahí, comienza una de las escenas más memorables de la industria audiovisual, la icónica coreografía de Thriller. Resulta que los profesionales contratados como zombies en realidad eran bailarines profesionales de Los Ángeles. Liderados por el genio de la coreografía, Michael Peters, quien ya había participado y dirigido la coreografía del videoclip de Beat It, Michael Jackson, consciente de la excelencia del equipo que lo acompañaba, aprovechó para sacar el máximo potencial de esos bailarines. Ensayando incansablemente cada uno de los pasos, el coreógrafo reveló que se sorprendió al ver cómo Michael Jackson se igualaba, o incluso superaba a bailarines profesionales que estudiaron décadas para eso. Realmente tenía el don innato de la danza. Pero a pesar del nivel absurdo de este equipo, se esforzaron en hacer una coreografía con movimientos simples, que incluso un niño o un anciano podría hacer. La ventaja es que eso facilitó la popularización del baile de Thriller de una forma universal, y hasta hoy, personas de todas las edades y lugares repiten la coreografía en eventos de Halloween, fiestas y shows. Además, varias películas y series ya han replicado esos famosos pasos de baile. Otro elemento destacado del videoclip es la famosa chaqueta roja de Michael Jackson. Fue diseñada por la esposa del director John Landis, la estilista Deborah Nadelman, la misma que hizo el vestuario de Indiana Jones. Deborah eligió el color rojo porque ese es el tono que más destacaba a Michael Jackson en medio del escenario sombrío. Además de eso, el notable corte en V de la chaqueta fue diseñado para ensanchar los hombros del cantante, que en esa época medía 1,75 de altura y pesaba apenas 50 kilos. Además de eso, el corte reforzaba la formación en V de los bailarines zombies, pero si crees que a estas alturas todo ya se había resuelto, estás muy equivocado. Apenas 2 semanas antes del lanzamiento del videoclip, Michael Jackson llamó a su abogado John Branca, desesperado y con la voz entrecortada. Le ordenó que destruyera todas las grabaciones de Thriller inmediatamente. Sucede que en esa época, el mundo vivía una especie de pánico colectivo en relación con sectas secretas y ocultismo, incluyendo la propia MTV. Había sido blanco de intentos de prohibición de algunos de sus videos, y en medio de todo ese frenesí, Michael Jackson, que era testigo de Jehová, terminó recibiendo varias amenazas de su comunidad religiosa cuando se enteraron de que iba a lanzar un video con monstruos y muertos vivientes. Dijeron que Michael estaba promoviendo la demonología y que íbamos a acabar como un gallo, dijo su abogado John Branca. Al ver la desesperación de Michael y temiendo que hiciera alguna tontería, el abogado y el director John Landis
Decidieron esconder y encerrar los negativos de la película dentro de la oficina del abogado, pero la fecha de estreno se acercaba y necesitaban calmar a Michael, que estaba tan ansioso que no salía de su cuarto y ya llevaba días sin comer. El abogado, en un intento desesperado por convencerlo, dijo lo siguiente: «Michael, ¿alguna vez has visto al actor Bela Lugosi interpretando a Drácula?» Michael respondió: «Sí, ¿por qué?» Y el abogado dijo: «¿Sabías que él era un cristiano devoto? ¿Y ya notaste que pusieron un aviso de exención de responsabilidad al principio de la película? Entonces, en vez de destruir esas grabaciones, vamos a poner un aviso al principio del clip diciendo que no refleja sus convicciones personales». John Branca inventó toda esa historia sobre Bela Lugosi, pero lo que importa es que eso animó de nuevo a Michael y le encantó la idea. Y es por eso que al inicio del videoclip de Thriller vemos ese enorme aviso que dice: «Debido a mis fuertes convicciones personales, quisiera enfatizar que esta película de ninguna manera defiende la creencia en el ocultismo. Michael Jackson». Y el 2 de diciembre de 1983, finalmente se estrenó en las televisiones de todo el planeta el videoclip de Thriller, que definió no solo el rumbo de la música pop en los años 80, sino también el rumbo de toda la industria audiovisual. Hasta el día de hoy, y en cuanto al deseo de Michael, si antes se frustró por no haber ganado el Grammy al mejor álbum, con Thriller no solo ganó ese premio, sino que ganó increíbles 8 Grammys en una sola noche, otro récord que nadie ha logrado romper hasta hoy. Cuando te pregunten por qué Michael Jackson es un artista completo, puedes enviar este video, y si quieres conocer la historia de otras canciones del rey del pop, solo haz clic en esa lista de reproducción ahí arriba. Muchas gracias por ver hasta aquí y te espero en el próximo video.